La primera regla era la más sencilla, y también la más perturbadora. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debía mirarle a los ojos. Podía mirar sus manos, quietas sobre el regazo. Podía mirar el perfil de su rostro, recortado contra la inmensa cristalera del ático. Pero jamás, la mirada. La segunda regla era igual de extraña. La lectura debía comenzar a las 21 horas en punto y terminar exactamente a medianoche. Ni un minuto antes, ni un minuto después. La tercera, y quizá la más desconcertante, era que si durante la lectura él hacía algún ruido, un carraspeo, un suspiro, un simple murmullo, yo debía detenerme, cerrar el libro y esperar en completo silencio a que su mayordomo, Ismael, entrara en la sala para indicarme que podía continuar. Nunca me dijo qué pasaría si no cumplía. No hizo falta. Ahora, pensadlo bien. ¿Qué habríais hecho vosotros? Tenía 23 años, la carrera recién terminada y una necesidad de dinero que me ahogaba. La oferta era casi insultante de tan buena. Un sueldo altísimo por leerle 3 horas cada noche a un anciano millonario, don Anselmo. Un trabajo fácil, bien pagado. Solo tenía que leer en voz alta en un ático de lujo con vistas a toda la ciudad. ¿Aceptaríais, a pesar de esa extraña sensación en la nuca? Yo lo hice, y ese fue el principio de todo. El ático era un lugar frío, no de temperatura, sino de alma. Muebles de diseño, paredes blancas, obras de arte que parecían elegidas por un catálogo y no por un corazón. Todo era impecable, pulcro hasta lo enfermizo. Olía a ozono, a limpio, a nada. Ismael, el mayordomo, era una extensión de aquel lugar. Un hombre alto, de pocas palabras y movimientos precisos. Me recibía en la puerta, me acompañaba por un pasillo larguísimo hasta el salón y se retiraba sin hacer ruido, como una sombra. Don Anselmo siempre estaba en el mismo sillón de cuero negro, de espaldas a la puerta, mirando la ciudad nocturna a través del cristal. Era una silueta, no se movía cuando yo entraba, no giraba la cabeza, su única presencia era el leve sonido de su respiración, acompasada y tranquila. Sobre una mesita de cristal a mi lado, siempre había una jarra de agua, un vaso y el libro de esa noche. Siempre novelas de viajes, Verne, Conrad, Salgari, aventuras en mares lejanos, exploraciones en selvas remotas, huidas hacia lo desconocido. Las primeras semanas fueron monótonas. Mi voz llenaba aquel silencio sepulcral, narrando tormentas en el Cabo de Hornos y tesoros en islas perdidas. Don Anselmo permanecía inmóvil. A veces, cuando la luz de un relámpago lejano iluminaba la estancia, veía el brillo de su pelo blanco y la piel casi traslúcida de su nuca. Parecía una estatua tallada en cera. Me acostumbré a la rutina, al dinero fácil, al silencio de Ismael y a la quietud del anciano. Empecé a pensar que simplemente era un excéntrico, un hombre solitario con manías de rico. Pero una noche, todo cambió. Leía un pasaje de Stevenson, uno sobre un vigía en un faro en medio de una tempestad. Mi voz describía el viento aullando, las olas rompiendo contra las rocas con la furia de un dios antiguo. Y entonces, lo oí. Fue un sonido muy bajo, casi imperceptible. Un quejido ahogado. Venía del sillón. Me detuve en seco, con el corazón martilleando en mi pecho. Recordé la tercera regla. Cerré el libro con suavidad y esperé. El silencio en la sala se hizo denso, pesado. Podía oír mi propia sangre bombeando en mis oídos. Pasaron 2, quizá 3 minutos, que se me hicieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió y apareció Ismael. No me miró, se acercó a su señor, se inclinó y le susurró algo al oído. Luego se irguió y, con su voz neutra de siempre, dijo: «Puede continuar». Aquello se repitió varias veces en las noches siguientes. Siempre con el mismo tipo de pasajes. Descripciones de aislamiento, de tormentas, de lugares remotos donde la civilización era solo un recuerdo. El sonido que emitía don Anselmo no era de dolor, ni de placer. Era un sonido de angustia.
como si mis palabras removieran algo profundo y oscuro dentro de él. Empecé a sentir que mi trabajo no era entretenerle. Era otra cosa, una especie de terapia extraña, o quizá, un exorcismo. La curiosidad, esa carcoma del alma, empezó a roerme. ¿Quién era don Anselmo? Busqué su nombre en internet, en antiguas hemerotecas. No había mucho. Un empresario de éxito que hizo su fortuna en el sector naviero y que se había retirado de la vida pública hacía décadas. Ninguna foto reciente, ninguna entrevista. Era un fantasma con dinero. Una noche, la curiosidad me venció. Llegué unos 15 minutos antes de mi hora. Ismael todavía no estaba en la puerta para recibirme. La encontré entreabierta y, en un impulso estúpido, entré. El pasillo estaba en penumbra. Avancé de puntillas, sintiéndome un intruso, un ladrón. Al llegar al salón, me asomé con cuidado. Don Anselmo no estaba en su sillón. En su lugar, de pie frente a la cristalera, estaba Ismael. Miraba la ciudad, y hablaba solo, o eso creía al principio. Ya falta poco, decía en un susurro. Otra noche más. Hay que aguantar. Usted sabe que es necesario. Esperó, como si escuchara una respuesta que yo no podía oír. Luego asintió. Sí, lo sé, pero el muchacho lee bien. Su voz le calma. Es mejor que las grabaciones. Me retiré de allí sin hacer ruido, con un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Grabaciones? ¿Calmarle de qué? ¿Y con quién demonios hablaba Ismael? Me escondí en el rellano de la escalera de servicio hasta que se hicieron las 21 horas en punto y volví a llamar al timbre. Ismael me abrió con su impasibilidad habitual, como si nada. Esa noche, el libro era Hal Isla del Tesoro. Pero yo ya no leía sobre piratas y mapas. Leía para un hombre que luchaba contra una tormenta interior, una que yo no podía ver. La atmósfera en el ático se fue enrareciendo. Empecé a notar cosas. A veces, mientras leía, sentía un frío anómalo, una corriente de aire helado que no venía de ninguna parte. Otras veces, por el rabillo del ojo, me parecía ver un movimiento en el reflejo de la cristalera. Una sombra detrás de mí, que desaparecía en cuanto giraba la cabeza. Y luego estaba el olor. Un olor sutil, salobre, como a marisma y a madera mojada, que aparecía y desaparecía sin explicación en aquel ambiente esterilizado. Se lo comenté a mi novia de entonces, a Laura. Se rió de mí. Me dijo que estaba sugestionado, que el ambiente tétrico y las novelas de aventuras me estaban afectando. Quizá tenía razón. Intenté convencerme de ello, pero el miedo es irracional. Es un inquilino que no paga alquiler y que, una vez se instala, es muy difícil de desalojar. El punto de no retorno llegó una noche de noviembre. Llovía a cántaros. La ciudad era un borrón de luces tras una cortina de agua. El libro de esa noche era distinto. No era una novela, era un cuaderno de bitácora de aspecto antiguo, con tapas de cuero oscuro y sin título. Ismael lo dejó en la mesita y me dijo, con un matiz casi imperceptible de advertencia en su voz: esta noche, lea esto. Y, por favor, no se detenga. Pase lo que pase, no se detenga. Aquella fue la primera vez que me dio una instrucción diferente. Mi corazón se aceleró. Abrí el cuaderno. La caligrafía era apretada, nerviosa. No era un diario de a bordo de un gran velero, sino el registro de un farero. Un tal Javier, fechado en 1962. El lugar: un islote perdido llamado Isla Negra. Comencé a leer. La voz de Javier, a través de la mía, llenó la sala. Hablaba de la soledad, del sonido constante del mar, de las gaviotas. Hablaba de su compañero, el farero jefe, un joven serio y callado. No mencionaba su nombre, solo le llamaba él. Las primeras páginas eran rutinarias. El tiempo, el estado de la lámpara, los barcos avistados a lo lejos. Pero poco a poco, el tono se fue oscureciendo. Javier empezó a escribir sobre él, sobre su silencio, sobre su mirada vacía. Escribía que a veces le encontraba hablando solo, mirando al mar, como si esperase a alguien. Escribía sobre ruidos extraños por la noche,
golpes en la puerta del faro, cuando estaban a kilómetros de cualquier tierra habitada. Él dice que es el viento, leí en voz alta, pero el viento no llama a la puerta con los nudillos. Mientras leía, noté que la respiración de don Anselmo se volvía agitada. Oí el crujido del cuero de su sillón, como si se estuviera revolviendo. Pero recordé la orden de Ismael: ando se detenga, y no me detuve. La bitácora narraba la llegada de una gran tormenta, la peor en 50 años, según las comunicaciones por radio antes de que se cortaran. Javier describía el faro temblando, las olas gigantes barriendo la base de la torre. Y entonces, en medio de la tormenta, los golpes en la puerta volvieron. Pero esta vez, eran frenéticos, desesperados, acompañados por una voz que gritaba, apenas audible por encima del rugido del viento. Es él, leí, mi propia voz temblando. Es la voz del hombre del naufragio, el que no pudimos salvar hace un mes. Ha vuelto, está en la puerta, mi compañero ha atrancado la entrada. Dice que los muertos deben quedarse fuera. Dice que si le abrimos, nos llevará con él. Pero yo le oigo, está suplicando, tiene frío. En ese momento, un gemido gutural, inhumano, brotó de la garganta de don Anselmo. Un sonido de agonía pura. Me quedé helado, con el libro en las manos. Quería parar, quería salir corriendo de allí. Pero la mirada de Ismael, que había aparecido en el umbral de la puerta sin que yo le oyera llegar, me paralizó. Su rostro, normalmente inexpresivo, era una máscara de tensión. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Sigue. Tragué saliva y continué con la última página. Los golpes han cesado. Solo se oye el viento. Mi compañero está sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos. No ha dicho una palabra en horas. Yo sigo oyendo la voz, pero ya no suplica. Ahora susurra mi nombre desde el otro lado de la puerta. A veces, creo que está aquí dentro conmigo. A veces, cuando miro a mi compañero, cuando le miro a los ojos, le veo a él, veo al ahogado. Silencio. La última palabra quedó flotando en el aire. La lluvia golpeaba la cristalera. Y entonces, don Anselmo empezó a hablar, con una voz rota, vieja, que no parecía suya. Yo no quería, susurró. Tenía miedo. El mar se lo llevó. Pero él volvió. Nunca se fue. Siempre tiene frío. Y por primera vez en todos aquellos meses, se giró lentamente en su sillón. Y yo, desobedeciendo la primera y más sagrada de las reglas, le miré a los ojos. No había nada. Sus ojos eran dos pozos vacíos, lechosos, completamente blancos. Don Anselmo era ciego. Llevaba ciego, probablemente, muchos años. El terror que sentí en ese instante no era por él. Era por lo que comprendí. Él no podía verme. Las reglas no eran para protegerle a él de mi mirada. Eran para protegerme a mí. Para que yo no viera lo que sus ojos ya no podían ver. Para que no viera al otro habitante de aquella sala, al que se sentaba a su lado, al que me observaba leer cada noche desde la oscuridad, al que se manifestaba con el olor a sal, con el frío repentino, con las sombras en el cristal. El farero leía para mantener a raya al ahogado, para darle una voz que no fuera la del viento y la súplica. Me levanté de un salto, tirando el cuaderno al suelo. Salí de allí corriendo, sin mirar atrás. Pasé junto a Ismael, que no hizo nada por detenerme. Corrí por el pasillo, abrí la puerta y no paré hasta llegar a la calle, bajo la lluvia, empapado, temblando, sin aliento. Nunca volví, nunca cobré mi último sueldo. No quise saber nada más. A veces, en noches de tormenta, creo oír unos golpes suaves en mi ventana. Y me pregunto si el ahogado, cansado de esperar en aquel ático, ha venido a buscar un nuevo lector. El verdadero terror, muchachos, no siempre vive en las casas viejas o en los cementerios. A veces, se sienta en un sillón de cuero en un ático de lujo, escuchando historias para olvidar la suya. Desde aquel día, nunca volví a mirar igual los silencios de un anciano. Siempre me pregunto qué fantasma les hace compañía.